4, ¿no? Siempre lo llevamos al valor más próximo, ¿no? Entonces acá tendríamos menos 4, que es la descendente, y la más 4, que es la ascendente, ¿cierto? Eso quiere decir que mi TP es 31 y 29, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo tengo la velocidad de 30, ahí está, ¿cierto? Tenemos dos DPs, ¿no? Este es 29 y este es 31, ¿eh? Lo que hemos calculado, ¿cierto? Ahí está, 29 y 31. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería el DP? Finalmente, esto de acá. ¿No? Si nosotros tenemos 29 y 31. Es decir, esto de acá es 29 y esto es 31. ¿Cuánto sería este DP? Claro, 31, porque estamos diciendo que esta verificación se hace por un tema de seguridad. Entonces, cuando tienes una mayor distancia, te va a dar más tiempo de reaccionar y de frenar, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es lo que vemos ahí, ¿cierto? De esa manera. Entonces, por lo tanto, nuestro DT es 31. ¿No? Entonces, el DP es igual a 31 metros. ¿No? Ya tenemos el DP 31. Ahora vamos a utilizar las ecuaciones de la curva, esta de acá. Esto es lo que vimos en la sesión 6. Acá, ¿ven esta fórmula? Esta de acá. Podríamos utilizar esta de acá y esta otra, ¿cierto? Porque esta es la longitud mínima, ¿verdad? Longitud mínima. ¿Ven? Esa es la ecuación de la longitud mínima. Tenemos que utilizar estas dos ecuaciones. Estas dos tenemos que utilizar, ¿cierto? Porque esa es la longitud mínima por dp. Nosotros estamos evaluando dp, ¿no? Entonces vamos al ejercicio. Es más, vamos a el porcentaje del número. Vamos a ya, ahí está, ¿ven? Ven, esto de acá es lo que hemos copiado, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿no? Es la misma fórmula, ¿cierto? Me transcribo. ¿Sí? Porque esta es la longitud mínima por dp. Entonces acá lo único que tendríamos que hacer es reemplazarlos. Es decir, 31, ¿no? 31 iría acá, ¿no? Vamos a ver. Acá iría el 31, ¿cierto? El A ya lo hemos calculado, que es 8.26, ¿cierto? Acá está, ¿no? Es la diferencia que hay, ¿no? Entonces esto de acá es 8.26. Lo mismo hacemos acá, pues 31, ¿no? Y 8.26. ¿Cuánto saldría este valor de acá?
perdón, 8.26, ¿no? 13.01. Bien, el siguiente, ¿cuánto sería? 1. Esto de acá, ¿cuánto sería? 13.1. Entonces, esto. ¿Cuánto? 19.65. Siempre todo lo trabajamos a 2 decimales. Todo. 65, ¿no? Ya, miren. Acá tenemos una hipótesis. Esta es la hipótesis 1. Es una hipótesis. Esta es otra hipótesis. Díganme cuál de las dos hipótesis se está cumpliendo. Ahora que ya tenemos el L y tenemos el D. ¿Cuál de las dos hipótesis se cumple? Pongamos pues el valor. F es 31, ¿cierto? 31 es mayor que 13.10. Sí, correcto. La primera hipótesis. La segunda hipótesis. 31 es menor que 19. No. Entonces esto está mal. Esto está bien. Por lo tanto, la longitud mínima es 13.10. Porque estoy cumpliendo con la hipótesis. Bien. Entonces, de esa manera ya calculé la longitud mínima por dentro. ¿Ya? Entonces vamos a calcular acá, vamos a poner acá. Entonces este debe es 31, su longitud mínima 13.10 metros. Ya está. ¿No? Ya está el DP. Ahora vamos con lo siguiente. Y ahí están los resultados. El siguiente sería el DA, ¿no? Porque ya hemos evaluado el DP. En el caso del DA, como nosotros tenemos 30, que corresponde a 110, ¿no? Igual podríamos utilizar esto, miren. Acá está 30, ¿no? ¿Cierto? Y subiríamos acá, por acá estaríamos, ¿no? Algo por acá, casi entre 104 o 310, ¿no? Porque esto sube, ¿no? Es decir, podrías hacer esta de acá, pero lo más fijo para obtener un número exacto es esto. Un número exacto. 35 temporales. Lo que pasa es que normalmente las velocidades son múltiplos de 10. No encontramos velocidades 38, 36, son múltiplos de 10. Por eso que si ustedes ven los cuadros, esto de la ley, nunca habla de porcentaje de decimales o de 32, 35, siempre habla de cifras múltiplos de 10. Es ya la comprensión, así está hecho su comprensión. Entonces, ahí tenemos el 110, por lo tanto, el DA va a ser 110 metros. Ahora necesitamos la longitud mínima por este DA, ¿no?
Si vemos la teoría, vamos a la teoría, este era el DP, ¿cierto? Y acá está el DA. Acá está el DA, ¿eh? Hacemos lo mismo, vamos a copiar para el otro lado. Vamos a copiarlo acá. Es decir, acá está el DA, ¿no? Y vamos a copiarlo acá. Ahí está. ¿Ven que las ecuaciones son las mismas? ¿Cierto? Procedemos de la misma manera que el caso del DP, pero acá tendríamos este 110, ¿no? Este es 8.26, ¿no? 8.26, 110. ¿No? Vamos a ver el primero. 106, ¿no? 106.12, 105.47. Ya está, 105.47. ¿Cuánto da 10 segundos? 105.65. Ya. Ahora evaluemos la primera hipótesis y evaluemos la segunda hipótesis. ¿Cuál de las dos cuenta? La primera, ¿no? Por lo tanto, esta de acá descartada. Y esta es la que queda. Por lo tanto, esta misma es 105.47. Está casi por ahí con el otro, ¿no? Centímetros más, centímetros menos. Para este caso, ¿no? En otros casos puede variar. Ya está. Siempre van a tener una opción, ¿no? Nunca las dos van a ser iguales, nunca. Siempre va a haber una sola alternativa. Así que no vayan a pensar de qué pasa si me pongo en el caso, de que. No, nunca se va a dar ese caso. Siempre una de ellas no va a ser viable. Porque estás poniendo un mayor y un menor. Por eso que nunca van a encajar en las dos viables. Siempre va a ser una de las dos. Porque son hipótesis diferentes. Eso es lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que la longitud mínima es 105.47. Ya está. Y ahí tenemos ya dos criterios evaluados, ¿no? Ahora vamos con el tercero. El tercero sí es bastante simple, ¿no? Que es la velocidad. Ahí simplemente le quitamos la unidad de kilómetros por hora y le ponemos metros, ¿no? Entonces, la velocidad de estrella, por lo tanto, la longitud mínima por estética es 30 metros. Podríamos a esto agregar el tema de la gravedad, el tema del grado de curvatura, sí, también podemos agregar. Pero ¿de qué va a depender? Primeramente, si es tercera clase, ¿no? Para ponerle la gravedad, no, el grado de curvatura, y la gravedad sí podríamos calcular, por ejemplo.
Entonces, con esto hemos cumplido con estos tres criterios: de P, de A, ya hemos cumplido con dos. Usted tiene la velocidad. Sí, estética es la velocidad. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la longitud mínima? La clase pasada estuvimos hablando sobre eso, ¿se acuerdan? Por un tema de seguridad, ¿cuál es? Estamos hablando todo por seguridad. Es la mayor. Entonces sería, si vemos ahí 13, 105 y 30, ¿no? ¿Cuál sería? 105, ¿no? Entonces, teóricamente, la longitud mínima es 105.47. Pero no podemos ponerlo así, ¿no? Tendríamos que llevarlo a la estaca más inmediata, ¿cierto? A la estaca más inmediata. Es decir, ¿cuál es la estaca más inmediata? Es decir, de repente 110 o de repente 120. ¿Cómo puedo saber si es 110 o es 120? Si es curva, 110. Si es tramo tangente, 120. ¿No? Porque el tramo tangente está a 20 metros. Múltiplo de 20. ¿No? Si es curva, cada 10 metros. Eso inicia desde ahí, la curva. Es decir, desde este punto hasta el finalizar, como mínimo, debería ser 150. Pero Ese punto es el PC, el PC de la curva vertical. Hasta el PT, ¿qué longitud debe haber como mínimo? 105. Pero como nosotros no podemos utilizar valores fraccionados, vamos a utilizar un valor entero. ¿Cuál sería ese valor entero? Pues la siguiente estaca después de 100, ¿no? Que le corresponde al siguiente. No puedo hacer menos de eso. ¿Cómo sería independiente? Porque se va hablando su pedazo de área de paso. Porque usted puede tener cualquier cosa y ir en barco, ¿no? Y hasta que se desarrolle. No, lo que pasa es que cuando hemos dicho que de manera vertical las distancias se miden horizontales. Cuando tú estás en el diseño geométrico vertical, todas las distancias inclinadas se miden de manera horizontal. Todas las distancias inclinadas se miden de manera horizontal. Todas se miden de manera horizontal. ¿Por qué? Porque tú tienes tu diseño arriba, pues, y eso es lineal. Claro, porque si no, esto de acá sería diferente de la regla. Entonces, ya como tienes el diseño arriba, tienes que hacerlo. No puedes cambiar eso. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender que sea 110 o 120? Va a depender si estoy en una curva horizontal o estoy en una curva tangente. Y eso es lo que vemos acá. Eso. 105. Yo no he puesto si es curva o si es tangente, no he puesto ese dato. Pero imaginémonos el caso más extremo, que es tangente. Debería ser 120, ¿cierto? Pero aún así, siendo 120, es mucho menor que la longitud que yo he establecido en mi diseño, ¿no? Porque en mi diseño yo he establecido este valor, 160, ¿cierto? Y este valor, si digamos es 120, es mucho menor que este valor de tanto. No, es mucho menor. Por lo tanto, cumple con eso. Claro, porque la longitud es mayor que la mínima. Entonces, eso significa que este diseño que he realizado
está ok. Es decir, esto de acá cumple con los requisitos de la DG, sí cumple. Ya está. No olvido esto. Ya he verificado. Ya cumplió, pues. Entonces, ya ese diseño de esta curva vertical quedaría ahí. Incluso si esto fuera 140, también estaría bien. Incluso podría ser 120. ¿Sí está? Podría ser. ¿No? Ya, entonces eso quedaría, eso es el proceso para verificar si cumple o no. Pues sí. Ahora lo que viene en la parte B, lo que dice acá, cuotas de la curva. Esto de acá. La DG te da esto de acá para calcular las cuotas de la curva. Con esta figura se calculan las cuotas de la curva. Pero eso es algo referencial porque, como ya les había dicho, geométricamente pues tiene varias formas que se pueden financiar. Podrías hacerlo de otras maneras diferentes. O sea, lo que pasa es que acá te está dando una recomendación de una de las muchas formas que existen, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de las curvas, ¿no? Miren esto de acá. Nosotros tenemos esta curva, ¿no? Ya hemos verificado que cumple. Ya está verificado. Ya hemos visto esto de acá. ¿No? Hemos analizado todo esto. Nos quedamos con la longitud mínima de 160 metros. Entonces yo necesito las cuotas de la curva. Como la longitud es 160, yo voy a asumir que es un tramo tangente. Si fuera un tramo tangente significa cada 20 metros, ¿cierto? Entonces si acá está, digamos, el PC, entonces acá estaría la mitad, ¿no? 80 metros. Claro, si este todo 120, la mitad sería 80, 27. Entonces todo esto es 80 metros. Yo voy a evaluar esto nada más, porque al final esto lo hago un poco de... Eso quiere decir que si es tramo tangente es cada 20 metros. Acá estaría 20, 40, 60 y 80. ¿Cierto? La estaca a 20, la estaca a 40, a 60, a 80. Eso quiere decir que acá está el X igual a 20, el X igual a 40, el X igual a 60 y finalmente el X igual a 80. Eso sería, eso es lo que vemos acá, ¿no? Y eso es lo que está en el manual. ¿Ven? Acá está el X, ¿verdad? Este es el X. Que se está proyectando este X, ¿no? Se está proyectando.
¿Ya? Entonces yo ya tengo ese X, ¿no? Yo tengo las cotas, ¿no? La cota del PC y del PT, ¿no? La cota del PC es 3.225.50. Este de acá es 3.228.80. Esta es la cota. Ya, miren, yo necesito la cota en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. La cota acá en el cero va a ser la misma que esta. Va a ser esta misma, ya es conocido. Está en el punto se interceptan por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer esto? Yo esto lo voy a extraer, ¿no? Y es como veíamos en la PPT, como si yo tuviera este triángulo rectángulo. Es como si yo tuviera esto, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo. ¿Conozco esta cota? Sí. ¿Conozco esta cota? Sí. Ambas cotas, conozco ambas cotas, ¿no? ¿Cierto? Y la curva estaría acá, ¿no? Algo así estaría la curva, ¿no? Entonces, si yo esta cota le resto esta cota, tendría esta altura, ¿no? Ya de por sí tendría esta altura, ¿no? Esta longitud es 80, ¿cierto? ¿Cuánto sería esta altura total? Entonces esta menos esta, ¿no? 330. Yo necesito a 20 metros, a X igual a 20, ¿cierto? ¿Puedo conocer este valor de acá, de Y'? Sí, por semejanza de triángulo, ¿no? Es decir, esto es a esto, así como esto es a esto, ¿cierto? La única incógnita sería esto, nada más, ¿no? Entonces, si yo conozco esta cota y conozco este Y, le sumo y voy a tener esta cota. Y ahí le resto este de acá, este espacio que sería Y, y ya tengo la cota. ¿No? Este Y es por semejanza de triángulos. Y este Y de acá está acá. ¿Ven ahí? X, 20 metros, 40 metros, 60 metros, ¿no? El A, 8.26, que diferencia entre recta. El L, también lo conocemos, 160. Solamente cambiaría el X nada más. 20, 40, 60 y 80. ¿No? Y ya tengo las otras de la curva, ¿eh? Ese es el procedimiento. Por eso, viendo esto, yo necesito calcular este punto. No, necesito calcular este Y por semejanza de triángulo. Miren, vamos a hacer para uno de ellos. Para ver qué nos sale eso. Para el primero, ¿no? Tendría yo para X igual 20, ¿no? Yo lo que tendría por semejanza de triángulos, ¿no? Yo tendría que Y' es a 330, así igual como 20 es a 80, ¿no? Entonces de acá yo despejo el Y' y tendría 20 por 330 entre 80, ¿no? Eso sí, ¿cierto? Y para X igual 40, es esta misma fórmula. Lo único que hago es especialmente con 40. Claro, porque esta es la única constante. Esto siempre va a ser fijo, esto también siempre va a ser fijo.
Entonces, acá tendría yo que y' va a ser igual a 40 por 330 entre 80. ¿No? Para x igual a 60, tendría que y' va a ser igual a 60 por 330 entre 80. No, no es el caso. Y para x igual a 80, aunque ya lo conozco porque es 3 metros 30, ¿no? Pero corroboro, ¿no? El y' es igual a 80 por 330 entre 80. Acá se va 80, se va 80 y me queda 330. ¿Cierto? Lo estoy corroborando. ¿Ya está? Ya conozco ya los y, todos los y. ¿No? Los y', ¿no? Claro. Ahora, como conozco este y', ahora voy a conocer este y. Ese y. Entonces, ese y es esta fórmula. ¿Cierto? Entonces, acá al costado, ¿no? Acá al costado. Bueno, acá tendríamos que calcular este valor y este valor. Entonces, acá el y acá el otro y. Este es para 20, este es para 40, este es para 60 y este es para 80. Acá están los cuatro. La formulita me dice que es x al cuadrado. Entonces tendría acá 20 al cuadrado, 40 al cuadrado, 60 al cuadrado, 80 al cuadrado. ¿Cierto? Después me dice todo multiplicado por 8.26, que será, ¿no? Todo esto dividido entre 200 por n, ¿no? Es de 160, ¿cierto? Pero ojo, que todo esto estamos multiplicando en esfuerzo solo. Acuérdense que tiene la forma de gusto. Y acá sería lo mismo. Todo sería lo mismo. Esto copio, esto copio, esto copio. ¿No? ¿Cierto? Ya está. Ya te voy a poner los dientes. Entonces, a esta cuota le sumo este y' y el resto del primer y. Y ese sería la cuota de la cuota. En este punto. ¿No? Hago lo mismo para este otro caso. Para acá. Y' 40 sería acá, ¿no? Y' 40, y acá sería el y 40, ¿no? Este es el 20 y este es el 20. Es decir, esta cuota de acá le sumo esto, llevo este punto, le resto esto y ya tengo la cuota. Y hago lo mismo acá, ¿no? Y' 60 y esto de acá sería y 60. Por ejemplo, ¿cuánto sale este primero? Este primero, ¿cuánto sale? Cero 0.83. Todos vamos sacando a la tercera 0.83. ¿Cuánto sería este de acá? 10.
¿Cuánto sería este primero? Redondearlo para hacer una simplicidad, ¿no? ¿0.10 o 0.010? 0.10, sí, ¿no? Entonces, acá tendríamos esto. Este sería la cuota de la curva, donde está acá 20, ¿no? Es decir, esta cuota de acá, le vamos a sumar el Y20, y le vamos a restar el Y'20, y le vamos a restar el Y'. Acá está el Y' y el Y', ¿no? Hacemos esto y este sería la cuota de la curva. ¿Se pone así? Sí. ¿Se escribe así? ¿Cuál? 0.73 menos 10. Claro, sí, porque Cuando frente 0.73. no, o sea, lo que estamos pidiendo es esto. Por lo tanto, yo lo estoy desagregando para ver cómo sale, ¿no? No fue a entender de dónde sale, ¿no? Eso mismo hacemos para el segundo, ¿no? Para el Y40, ¿no? 3.225.50 más, ya no es 0.83, no sería este valor de acá. ¿Cuánto es este valor? 1.65. ¿Y este de acá cuánto es? 0.2. Acá tendríamos entonces 1.65 menos este valor de acá. 0.41, acá 0.41, y acá sería menos 0.41. ¿Bien? Ya estoy calculando la cuota. Es pura geometría, si se dan cuenta, ¿no? Por eso les digo, esta es una forma, ¿no? Que yo lo estoy haciendo como dice la ley, ¿no? Pero hay otros que lo hacen de otra manera. Y es válido, ¿no? Porque es geometría, ¿no?